Alhamdulillahi dhul izzati wal jabarut wa nusalli ala man la nabiyya ba'dahu amma ba'd. Cuando Dios ordena a los ángeles a que se postraran ante Adán, se postraron todos excepto Satanás, quien desobedeció el orden de su Señor. La pregunta que surge es que ¿quién fue el diablo que susurró a Satanás a que desobedeciera al orden de su Señor? El Corán nos tiene algunas informaciones que pueden responder a esa interrogante, a esas preguntas. La primera información es que cuando preguntaron a Satanás por qué desobedeció al orden de su Señor, él respondió que ciertamente se siente superior que el ser humano con la que lo dijeron a que se postrara. Lo que significa, lo dijeron él que es superior a postrarse ante algo inferior, y él no pudo responder a ese orden de forma favorable porque se considera como humillados. Entonces, ese demonio superior a Satanás que pudo haber susurrado a Satanás a desobedecer el orden de su Señor, es algo que vino del interior mismo de él, que le susurró esa idea, de esa sensación de él ante el ser humano creado de barro. En otro versículo, Allah Azza wa Jalla nos dice que ciertamente hemos creado al ser humano y sabemos lo que le susurra su alma. Lo que significa el diablo superior a Satanás, que susurra desde el interior, es el alma mismo, el mismo alma de la persona. El alma es más fuerte y más potente que Satanás en empujar hacia el malo, en susurrar cosas malas. En otro versículo, Allah Azza wa Jalla nos dice que ciertamente el alma susurra siempre lo malo. El ser humano nace llevando consigo mismo este alma, lo que significa de naturaleza el ser humano es malo, es egoísta, todo lo quiere para él. Le gusta al ser humano la facilidad. Tiene odio que surge dentro de él mismo, que nadie lo ha enseñado, viene del interior de él mismo. Es el alma mismo que lo mantiene dentro de los vicios y lo empuja hacia cosas inmorales. Cuando ve que la otra persona consiguió algo bueno, empieza a surgir desde el interior de él mismo la envidia y el odio, y le empieza a caer mal. Y le gustaría que fuera él que tuviera todas esas cosas. Esas sensaciones son naturales y surgen desde el interior del ser humano, él mismo, empujado por el alma. Pero es la educación que uno recibe dentro de su familia, dentro del barrio, que lo ayuda como herramienta para poder enfrentar las impulsiones negativas o malas que le empuja el alma, fortaleciendo así su conciencia y su moralidad. Y Dios nos recordó de la historia de los dos hijos de Adán cuando se enfrentaban entre sí. Dice que dieron ofrenda, la ofrenda de uno fue aceptado y la ofrenda del otro no fue aceptado. Entonces el otro hermano que vio que la ofrenda de él no fue aceptado y la de su hermano fue aceptados, cogió envidia y odio y decidió matar a su hermano. Que esa decisión de matar a su hermano, Dios dice que no fue generado por Satanás, sino por su propio alma, que lo empujó, lo susurró a que matara a su hermano. Hay una historia que ocurrió dentro de un pueblo que deja claro el papel de Satanás y el papel del alma para empujar al ser humano hacia los pecados. Había un animal, un burro atado y tranquilo debajo de una mata, debajo de un árbol. El burro estaba ahí acostado tranquilo y Satanás fue y dejó suelto el burro. El burro se metió a buscar algo a comer y finalmente se encuentra con un campo de cultivo que estaba bien sembrados y se metió ahí y empezó a comer las cosas, la siembra que estaba ahí. Y la dueña de este campo salió de su casa y venía en su campo para cosechar, recoger algunas cosas, muy emocionada de lo que va a cosechar de su campo. Y al llegar en el campo, encuentra al burro que se comió todo, casi todo lo que se había sembrado y todo lo demás se quedó destruido. Entonces la mujer, al ver que la cosecha que vino para recoger, ir a alimentar a su familia, no era posible, se quedó tan decepcionada, tan enojada, que mató finalmente al burro. Y el dueño del burro, cuando se enteró que mataron su burro, que era el único medio de transporte que tenía, se imaginó el peso que iba a pesar sobre él y todas las cargas que tuviera que transportar para poder sostener a su familia. Eso hizo que le entrara una desesperación tan profunda y una ira. Fue y mató a esa mujer también. El marido de la mujer, cuando se enteró que mataron a su mujer, se imaginó toda la carga que tenía que asumir solo, criando los hijos y toda la ayuda que le daba a su mujer en la casa. Se molestó tanto y cogió una ira tan profunda que fue y mató también al dueño del burro. Entonces en esta historia le preguntaron a Satanás cuál fue el papel, cuál fue la responsabilidad que ha jugado en esa historia. Satanás respondió que ciertamente la única cosa que ha hecho fue de dejar suelto el burro y se fue. Todo lo que siguieron de evento fueron hechos con sus propios almas. Eso nos enseña que todos los pecados que se cometen puede ser que Satanás
ha iniciado un poquito, una pequeñita parte al inicio, pero todo lo que sigue fue el alma que lo ha completado, que lo ha hecho. A veces hay algunos pecados que puede cometerse sin que Satanás tenga implicaciones, pero el alma fue el que empujó o que lo ha hecho. Dios nos dice a través de su libro sagrado que ciertamente las estrategias de Satanás son muy débiles, no son fuertes, comparando al alma, lo que significa la mayor parte de los pecados que se cometen es por el alma, pero lo que Satanás empuja al ser humano, la mayoría de esos pecados el ser humano logra resistirlo. Es como una persona que fuma cigarro. El primer cigarro que empieza a fumar las personas lo fuma porque quiere probar cómo es o porque anda con personas que fuman y quiere parecer a ellos. Eso es Satanás que lo empuja y lo dice a que lo hagas. Pero eso se puede resistir, uno puede mantenerse, rechazar y no es difícil. Ahora, cuando uno se mete a fumar, empieza el primer paso que te empuja Satanás y sigue, te mete, se vuelve un vicio. Y el vicio es el alma que lo pide y es difícil poder resistirlo cuando ya se vuelve un vicio. En un hadith del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nos ha dicho que ciertamente cuando llega el mes de Ramadán, el mes de ayuno, se le atan a todos los demonios, a los genios se le atan. Pero vemos que siempre el mes de Ramadán, el ser humano tiene pensamiento, pecados, cosas malas que lo va pasando por la cabeza. Y esas cosas no son susurras de Satanás, sino que son susurras o impulsiones que vienen del propio alma del ser humano. Y el Corán, Allah subhanahu wa ta'ala dice después de que los seres humanos empezarán a echar culpa a Satanás el día de juicio final, dirá Satanás a los seres humanos que ciertamente yo no tenía ningún poder sobre ustedes, lo único que yo hacía es llamarlos y ustedes seguían mi paso, lo que significa lo mantiene en ese mundo de vicio o de cosas malas, es su propio alma después de haber probados y te empuja y te lleva y no logra resistir, pero no es Satanás, es un discurso que dirá Satanás ese día de juicio, que lo único que he hecho fue de amarlos, no tuve ninguna fuerza. Por eso Dios dice que las estrategias de Satanás son realmente débiles. El ser humano lo resiste, no son el problema principal. En otro versículo Dios dice que diremos a los seres humanos en ese momento que hoy les recompensaremos por lo que han hecho vuestro propio alma. No habrá ninguna injusticia el día de hoy. Dios usó la palabra por lo que han hecho vuestro propio alma. En otro versículo Dios dice, ¿acaso no has visto a esa persona que tomó como Dios a sus propias impulsiones, a sus propios deseos? Significa la persona no logra controlar su ira, su envidia, su disgusto y todas sus emociones que provienen del alma. Y se somete fácilmente a esas cosas. Es la persona que Dios lo llama, que consideró o considera como sus propios impulsos un Dios que adora y se somete a eso. Y en otro versículo Dios dice que ciertamente la persona que tenga temor del día que se encontrará ante su Señor para responder de lo que ha hecho, y a base de eso lucha contra esas expresiones negativas que provienen de su interior, de su alma, logra controlarse de no actuar por ira, logra controlar sus deseos para no cometer acciones inmorales, y cuando ve que otra persona consiguió algo bueno, logra controlar su envidia, no lo envidia, sino que logra interiorizar dentro de él mismo y luchar contra su egoísmo, y que no se deja llevar por esas emociones de él. Dios dice que la recompensa de esa persona o la finalidad de esa persona será el paraíso. Lo que Dios nos quiso llamar la atención es que el enemigo, el real enemigo que lucha contra el ser humano para destruirlo es su propio alma, que es lo que uno debe tomar en consideración. Wassalamu alaikum.